También para ti. Y ahora saludo con gusto a Óscar Valderas, periodista especializado en seguridad y crimen organizado. Óscar, bienvenido. Buena tarde, como siempre, gusto platicar contigo. Querido Carlos, muchas gracias. Muy buena tarde a ti al auditorio. Muchas gracias, Óscar. Oye, vamos a empezar con el asunto. Platicaste con un periodista experto en narcoterrorismo en el Golfo Pérsico. Y la revelación de que pone a grupos del narcotráfico mexicanos como distribuidores de droga en otras latitudes, pues de verdad es escandalosa. Y hablamos por la coyuntura evidente, muchísimo llama la atención que pareciera ser que incluso estamos hasta en Qatar con los criminales mexicanos distribuyendo drogas. Háblanos del asunto, por favor, estimado Óscar Valderas. Así es, Carlos. Tuve la oportunidad de hablar con Johan Ovdola. Él es uno de los expertos más importantes, más reconocidos en narcoterrorismo en el Golfo Pérsico. Él es director de una consultora internacional que se llama iOS Global, que trabaja de cerca, por ejemplo, asesorando en narcoterrorismo al gobierno de Emiratos Árabes Unidos. Y sus investigaciones indican que desde al menos 2017, tanto el cártel Jalisco Nueva Generación como el cártel de Sinaloa llegaron a Qatar haciendo pactos con grupos terroristas para vender principalmente tres tipos de drogas: la cocaína, metanfetaminas y una droga poco conocida en el continente americano, pero que tiene un auge muy importante en Medio Oriente, que se llama Captagón. El Captagón le llaman la cocaína de los pobres o la droga de los yihadistas. Y es una anfetamina que estimula el sistema nervioso central a tal grado que puede hacer que el usuario se mantenga hasta 36 horas sin dormir. Esta droga, querido Carlos, fue una droga muy importante de uso para los migrantes obreros que llegaron a Qatar a construir los estadios que hoy disfruta el mundo a través de la Copa del Mundo, pero con altísimos costos de violaciones a derechos humanos, condiciones casi análogas a la esclavitud que no se hubieran podido hacer si no había una droga que les hiciera elevar, digamos, su producción. Estamos hablando ni más ni menos que de cárteles mexicanos que han irrumpido en el Golfo Pérsico y que pese al férreo control antidrogas que tienen países como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar incluso, lograron ya infiltrarse y tienen negocios internacionales de acuerdo con esta investigación de este gran experto y además asesor del gobierno de Emiratos Árabes Unidos. Podríamos decir, mi estimado Óscar Valderas, que esto es de alguna o de otra manera solo la punta del iceberg, porque con base en lo que tú mencionas, ya los vasos comunicantes entre narcotraficantes mexicanos y el grupo terrorista Hezbolá había permitido de alguna o de otra manera incluso trazar las rutas que permitieran al cártel Jalisco Nueva Generación y al cártel de Sinaloa, pues poder distribuir su droga hasta en África, Óscar. Sí, claro, aquí la pregunta es, ¿cómo los cárteles mexicanos lograron romper las barreras nacionales y llegaron hasta Medio Oriente? Bueno, lo hacen haciendo alianzas con grupos terroristas como Hezbollah, incluso Hamas. Hay hay reportes sobre estas alianzas y es una especie de pacto ganar-ganar. Los mexicanos ganan cuando Hezbollah, por ejemplo, le presta las rutas que tiene abiertas en África y Asia para poder llevar la droga hasta Medio Oriente, y Hezbollah gana el acceso a las rutas que tienen los cárteles de la droga en México hacia Estados Unidos. Ese es realmente el pacto y algunos otros más que incluyen entrenamiento, financiamiento, pero ahí está el meollo del asunto. Y los cárteles mexicanos lo que hacen es que utilizan a las células que tienen en América Latina, principalmente en Ecuador, en Brasil, en Venezuela, para enviar los cargamentos de droga desde México hasta el Cono Sur. De ahí, la droga se va hacia África, principalmente a África del Occidente, donde están naciones costeras como Capo Verde, como Burkina Faso, que desde hace varios años, Carlos, han advertido incluso los propios presidentes de estas naciones africanas que hay cárteles mexicanos operando en sus puertos. Y de ahí, los cárteles mexicanos hacen dos rutas. Una que lleva la droga desde África hasta el resto del continente y otra ruta que la sube ya sea a Europa o hacia Medio Oriente. Medio Oriente hasta hace muy poco tiempo no aparecía en los reportes de la ONU como una región del mundo con un alto crecimiento de consumo de drogas. Sin embargo, desde hace al menos 5 años hay un crecimiento extenso en esta región, principalmente del consumo de cocaína y de captagón. Y déjame decirte otra cosa, querido Carlos, es que cuando el mundo supo, por ejemplo, que Qatar iba a ser la sede mundialista en el 2022, Qatar o Doha, por ejemplo, estas grandes ciudades que hoy hemos visto en la televisión, prácticamente no existían, eran desierto. El gobierno catarí tuvo que hacer una
Acelera una estrategia de crear ciudades boutique estilo Dubái para poder dar respuesta al requerimiento del mundial. Y este acelerado crecimiento inmobiliario, por supuesto, que atrajo a grupos criminales que ante la mirada distraída a propósito de un gobierno, permitieron que esas construcciones fueran tierra fértil para lavado de dinero. Así que estamos viendo una combinación muy interesante de crimen organizado transnacional, donde los cárteles mexicanos hacen acuerdos con grupos terroristas, toman las rutas de África, de Asia, llegan a Medio Oriente, consolidan su participación en Europa y todo esto en el contexto del Mundial. Lamentablemente, Carlos, no vamos a ser campeones del mundo en fútbol, pero sí somos, desgraciadamente, campeones del mundo en traficar droga. Con eso nos quedamos, mi estimado Oscar Valderas. Como siempre, un verdadero placer contar contigo. Hombre, el placer es mío, querido Carlos. Un abrazo y saludos al auditorio. Otro de regreso con afecto. Cambio de tema.